Hola amigos, ¿cómo están? Con la cordialidad propia de quienes tenemos raíz guaraní y que habitamos esta inmensa región compartida por Paraguay, parte del Brasil, parte de la Argentina, parte de Uruguay y Bolivia, les decimos Baeixapa, Peme Porambante pa. Ao paisano, se aiporavente mavei. Y el placer aumenta cuando tenemos que mencionar que semana a semana estamos ganando amigos, algunos cercanos, generalmente no nos lo hacen saber los que están cerca, pero sí es destacable el saludo, los comentarios que nos hacen llegar los amigos de una distancia considerable. Es el caso de unos amigos muy cercanos, muy queridos a nosotros, porque conforman una parte importante de la comunidad alberdeña de donde provenimos. La gente de la compañía Acevedo Cue, gente humilde, trabajadora de la tierra especialmente, que cuando se enteró de que estaba en el aire un programa como este, enseguida se agenciaron con las viejas antenas de aire y conectando cablecito uno con otro, empezaron a sintonizar nuevamente el Apacho Canal 11 y nos siguen todos los miércoles. Los que tienen el servicio de cable de Coopal TV lo hacen por Canal 12 y nos place sobremanera los comentarios positivos que nos hacen llegar. En Asunción hay gente que ve Canal 11 seguramente a través de la repetidora de Clorinda. Nos comentaron que han visto este programa y preguntaron ¿quién es ese señor que habla en guaraní por Canal 11 de Formosa? Para prueba basta un botón, ¿verdad? Pero esto sí que es llamativo. Desde la ciudad de Dourado, Mato Grosso do Sul, Brasil, un señor que se dio a conocer por un seudónimo, algo así como Guaratuba, Ronaldinho, no sé qué, no me acuerdo. Le interesa mucho el idioma guaraní, quiere aprenderlo y conste que en el Brasil se enseña la lengua guaraní, se enseña la lengua tupí y otra lengua más alternativa. Pero este señor está aprendiéndolo a través de este programa Hablemos en Guaraní, Ñañe mi Guaranime por Canal 11 La Pacho. ¡Aló Brasil! A ver cómo se diría. Parabéns para você. Y qué sé yo más cómo hay que decir en portugués. Pero bienvenido sea al grupo cada vez más numeroso de televidentes de este programa. Con respecto a que hay que tener coraje para saber reconocer los propios errores, todo lo bueno empieza por casa. Y cuando en programas anteriores estamos hablando de la acentuación en la lengua guaraní, yo les dije que llega un momento en que el alumno se confunde porque se le entrecruzan las reglas de la acentuación en lengua castellana. Y me parece que yo caí en eso. Y este es el momento, cuanto antes mejor, de poner las cosas en su lugar donde corresponden. Lo que quise decir entonces es que en la lengua castellana hay 3 reglas fundamentales
de acentuación, que se refieren a palabras agudas, palabras graves o llanas y palabras esdrújulas. Las palabras agudas llevan acento ortográfico, o sea, pintado, siempre que terminen en cualquier vocal o en consonante N o S. Si termina en cualquier otra consonante, por más aguda que sea, lleva solamente acento prosódico, o sea, no pintado. En cuanto a las palabras graves o llanas, es al revés. Llevan acento ortográfico o pintado todas aquellas que terminen en cualquier consonante que no sean N o S. Las palabras esdrújulas, en cambio, todas llevan acento ortográfico o pintado, lo mismo que las palabras sobreesdrújulas. Y la diferencia que hace con la lengua castellana es que, con la lengua guaraní, es que en guaraní llevan acento ortográfico o pintado solamente la última vocal tónica no final de las palabras. Esa es la única regla que hay en cuanto a la acentuación ortográfica o prosódica. Bueno, comenzamos el desarrollo de nuestro programa destacando que el 22 de noviembre en todos los países en que se practica la religión católica apostólica romana, el 22 de noviembre es el día dedicado al culto de Santa Cecilia, patrona de la música. Y ese día, en consecuencia, es el día de la música y los músicos. Como los que estamos en este papel sumamente grato de la comunicación, nos sentimos parte integrante de esa hermosa gran familia de artistas que hacen música, sean poetas, compositores, intérpretes. Y por ello vamos a ponerle énfasis a este tema en nuestro programa de hoy. En cada uno de los bloques vamos a enviarles, aunque no lo digamos, un cordial, afectuoso saludo a todos los músicos amigos y no amigos. Y ya lo dijimos anteriormente, no sé yo qué sería de nuestra vida si faltaran los músicos. Ellos nos acompañan en los momentos alegres, en los momentos tristes. Ellos tienen una música para cada circunstancia de nuestra vida. Por ello, en nuestra lengua, para todos los intérpretes, compositores, poetas, PTI popujü barete pona a añoat tu sheitebeba. Al Verdi abre ya sus puertas y recibe a toda la nación. De lejos vienen a cantarte, entonando dulcemente su canción. Lo bueno y lo lindo está llegando, guitarra, arpa y acordeón, dando alegría a su gente, quien aplaude con ganas al cantor. ¡Ale, cantor! Nuestro festival del Carandarí te recibe
vienen a cantarte, entonando dulcemente su canción. Lo bueno y lo lindo está llegando, guitarras, arpa y acordeón, dando alegría a su gente, quien aplaude con ganas al cantor, al cantor. Nuestro festival del Carandaí recibe con sus brazos bien abiertos al sonoro del canto con amor, dando bienvenida a todo un pueblo que merece su cálida atención. Nuestro festival del Carandaí es Alberidi quien canta a todo el mundo, con su gente que es sencilla y cordial. Desea, hermano, que la pases bien en nuestro festival. Nuestro festival del Carandaí, nuestro festival del Carandaí. Quiero escuchar esas palmas. Y muero jai juve y ante maco bebé nerenda pebe boco iro gesa taunde rosa topico sacanundu pone bugu buguro que ya vive se puede ayucar llegó de vaya yo sa e iba ni coñe upe jarenta y cobe y catunga una muayete upeñeca eta y te paña le firma aquella vez sereta Paraguay se acobandere que hombre huide etaro que salga hombre huide mere que se mandua y antraje se sigamos con hacer esa pa ente matomoga se me tairun hueta ya te pasere que con esto gendu se puede mi guase ya de Paraguay, no hay por imbollo ya. Esa. E iba ni coñe upe jarenta y cobe y catunga una moañete upeñenga eta y de pañadura le pipan aquella vez sereta Paraguay se acobandere que un muri huive etaro que saga un muri huive nere que se mandua y antahuaje se sugamos culo hacer esa pa ente mato boca se me tairun hueta ya te pase que todo esto gendu se muere mi guase hombre huide justamente ya quizá y en el Paraguay me corimbollo ya en el Paraguay me corimbollo ya. En este primer encuentro con los músicos amigos, hemos rendido un homenaje a alguien que desde hace algunas semanas está enfermito, está siguiendo un tratamiento y por eso no ha venido ya a nuestro programa como hubiera sido su deseo y el nuestro. Me refiero a Carlitos Cárdenas, el director del grupo que tiene a su cargo todos los años la interpretación del himno del Festival del Carandaí. Es un derecho que se ha ganado él para todos los años ya.
a Carlitos, especialmente en el Día de la Música y los músicos, nuestro abrazo cordial y que se reponga muy pronto, porque queremos tenerlo con nosotros. ¿Se acuerdan, amigos, que en la mitología de Narciso R. Colmán, Taú y Queraná habían tenido 7 hijos monstruos? El primero de ellos se llamaba Teyuyaguá. Y aquí les presento a un nuevo protagonista de nuestro programa. Este es el Teyuyaguá. Forma parte de una colección de los 7 monstruos tallados en madera que me han sido obsequiados hace ya bastantes años por un amigo cuyo nombre no lo recuerdo. Lo único que recuerdo es que era conocido como Marcianito y no sé bien si su nombre era Marciano o por su aspecto físico, bajito, rechoncho y pelado. Él tenía un juego completo de estos que muy amablemente me los obsequió, y por si está viendo el programa o alguien se lo comenta, les reitero mis agradecimientos, porque será muy valioso para quienes estén en el aprendizaje de la cultura guaraní. Hoy vamos a hablar del Teyuyaguá y difiere un poco esta imagen de la que nos presenta Narciso R. Colmán. Él imagina un Teyuyaguá con 7 cabezas de perro. Ahora bien, como los mitos son más bien frutos de la imaginación del pueblo, cada uno lo imagina de una manera diferente, o como cree haberlo visto, como se lo contaron. Bueno, esta es una de las formas en que aparece el Teyuyaguá. Otra de las formas, vamos a verlos en la pantalla a medida que vayamos leyendo el texto, que vamos a hacerlo con la intención de que ustedes sigan también en lo posible la lectura. Vamos a hacerlo lo más pausadamente posible. Comenzamos. Teyuyaguanda yecopetei mimbabai, ete oyoguaba umi teyuguasupe, a iñacagatu yaguape. Jesabera hendu, oiko kaaguiruguape, kaatupe, ipupucupe. Ha omokon mamma hoaba ipoguipe. Guairá yerere oye comimbabai oikoha umi ibitirusu itacuaruguare. Hapyharekue oguahupukubai ñanemopirimbahaguáicha. Omokõ avei ipoguýpe ho'ávape. Imombe'ugua'ukuaa guaraníme Rosicrán he'i Teyuyaguáre peteĩ teju ndekakuaapávaha. Oguerekóva pokõi jagua'akã ivaieterei iko'õire'ỹ ndikatúigui oipuru imbarete ipohyetereígui. Ojereko
itakuayaran ha yva ñangarekoháro. Okaru yvakuéra ha eiretére oguerúvai chupe jasy jatere. Recordemos algunas palabras claves que conforman el vocabulario de esta lectura. Mumba Bahí viene de Mumba, animal, Bahí, feo, es decir, monstruo. Oyoguaba. Oyoguá tiene dos significados. Uno, cuando vamos recorriendo las tiendas, al almacén, etc., para comprar. Oyoguá, compra. Y también significa parecer, se parece. Pupucupe, pupucupe. La profundidad del agua se compara con los pies, cuán profundo se hunden en el agua. Pupucu, entonces hondo. Y pohuipe, lo que tiene bajo la mano, es decir, en su poder. Ibtirusú. Algunos confunden esta palabra porque la pronunciación tienta. Y nosotros mismos a veces nos equivocamos con Ibturusú. No, Ibtú es viento, Ibtú es cordillera, Ibtirusú una cordillera grande, extensa. Y es lo que rodea, por ejemplo, a la ciudad de Villarrica y atraviesa los departamentos de Guairá y Caazapá. Oguajupucubaí, Oguajú, gime, grita, expresa el ay, lastimero. Guajupucú, un gemido largo, profundo. Baí, feo, horrible. Ñanemopirimba nos produce escalofríos, o lo que se dice piel de gallina. Y Mombe Uwa Ukwa, eso es mitología, que viene de Mombe U, cuento, Wa U, falso, no es cierto. Y Kwa, sabiduría, todo el saber relacionado con los mitos. Mombe Uwa Ukwa. De Cacuapavaja, lo más grande que hay. O Huerecoba, que tiene. Pocoin, Pocoin viene de Po, que son 5. Es el número cardinal 5, se dice Po. Y Coin viene de Mocoin, que es 2. Entonces, Po más Coin, 7. Pocoin, 7 cabezas, dice. Y Vayeterei, la mayoría de los que estamos acá somos eso. Muy feos. ¿Qué otra cosa? Ico oire. Palabras no comunes, por eso ponemos énfasis en esto. Ico oire. Viene de cooi, molestar, enojarse. Ico oire. Que no se molesta, no ofende, porque es muy grande, no puede con su tamaño por el peso, entonces es inofensivo este monstruo. Y por último, algo que me parece digno de destacar, hipohietereiwi. Hipohi es pesado, eterei superlativo. Y wi, ¿por qué? Porque es muy pesado. Esto, todo lo referente a nuestro buen amigo, así como está, es bueno, es inofensivo, ¿verdad? Y digamos que este es un cachorrito. Vaya si nos encontramos con uno del tamaño adulto. Y pasamos a otro tema para rendir homenaje a nuestros amigos los músicos, otro instante musical con músicos alberdeños en ocasión de la realización de un festival del Carandel.
aplauso. ¡Viva Alberdi! Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso, felicidad eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria antollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. ¡Viva Alberdi! Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso, felicidad eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria antollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en tu día dichoso, que los cumpla feliz. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical, y a desecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades, mi gran Alberdi, yo te deseo con mi canción, y que la dicha, paz y ventura llene de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que la gente de este pueblo tenga por siempre felicidad. Felicidades, mi gran Alberdi, yo te deseo con mi canción, y que la gente de este pueblo tenga por siempre satisfacción. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad, y que la gente de este pueblo tenga por siempre felicidad. Roipota, ya verá, Roipota, ya verá, con pueblo ara. Roipota, ya verá. Se maracami, pena se moirú, hanga de ir. Ya veo ya tú, se embora y tú, hoy como oye mi, de que vuelve Ana, a mostrar a mí, me pagué a ella pues sacando de la incuca mi anillo pena, desde Coibo y Ari se quebranta, allá con ventanas se escapa por la, lucero mi visa hasta se desapé, y momora fue vanema españé, eucante se ve a mano volver, y rosa potiva un minero en vez. Yo y Wipe, Moco y Cogoe, con el tío Guaje, Oye, Bojo Bay,
Chochita taupa, a corochire. Ella puede sacar de la incoca mi anibio pena. Desde Coibo y se quebranta ja. Allá en Coventana y se campapona. Lucero mi villa hasta Xerezapé. Y momora muy banema en valle. Eucante se ve a mano volver. Y rosa potiva un minerembe. Historia de la lengua guaraní. Hemos visto lo que protagonizaron principalmente los misioneros franciscanos y jesuitas con sus inteligentes alumnos, los guaraní. La producción bibliográfica de la época, bastante abundante, y que ayudó a la catequización de los aborígenes de esta región con la cruz antes que la conquista por medio de la espada. Y fue, como dijimos, probablemente la etapa más gloriosa de la historia de la lengua guaraní. Hoy corresponde dedicarle nuestra atención al primer tiempo de la época independiente. Algunos dicen que los vítores, vivas y hurras que se pronunciaron en el momento de producirse el acto independentista de 1811 se dijeron en guaraní. Yo no podría asegurarlo porque no dispongo de la fuente correspondiente, a pesar de que la haya buscado. Pero sí podemos hablar del momento en que asumió el gobierno de la naciente república el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Necesariamente vamos a tener que ubicarnos en el plano político, aunque no es ese el ámbito de nuestro estudio, pero para comprenderlo tenemos que hacerlo. El doctor Francia fue nombrado dictador de la República, primero con carácter temporal y después con carácter perpetuo. Y el nombramiento fue producido por el Congreso Nacional. Hay que hacer una aclaración porque últimamente el concepto de dictador se ha confundido con el de tirano. Pero remontémonos a la época de la antigua Roma, en pleno período republicano, se creó esta magistratura, la dictadura. Cuando los cónsules que gobernaban la República no podían controlar, por ejemplo, una situación de guerra internacional de Roma con los recursos que poseían, entonces ellos juntamente con el Senado convocaban al ciudadano más probo que conocían para entregarle el gobierno de la República y utilice todos los recursos a su alcance sin tener que rendir cuenta después al Senado ni a ninguna otra institución por lo actuado.
Ese mismo carácter tenía el nombramiento de dictador que le dieron al doctor Francia. Ahora, después vinieron otros dictadores con carácter tiránico, y eso ya es otra cosa. Y seguramente por ahí fue tergiversándose ese concepto. Bien, el dictador Francia tuvo que tomar medidas drásticas como correspondía precisamente al cargo que le dieron, como ser el cierre de las fronteras, aunque no totalmente, puesto que el puerto de Itapúa siguió habilitado todo el tiempo para la entrada y salida de productos tanto de Europa para el Paraguay como del Paraguay para otros países, aunque en cantidad limitada. El dictador Francia se vio obligado a clausurar varios institutos de enseñanza superior, no las escuelas que siguieron funcionando, porque los maestros eran todos extranjeros, españoles o argentinos o paraguayos formados en la Argentina, tal como el mismo doctor Francia, que se graduó de doctor en teología en la Universidad de Córdoba. Lo mismo ocurrió con los otros próceres de la independencia. Y había una corriente de pensamiento que tendía a acceder a los reclamos del gobierno argentino, especialmente del general Rosas, que seguía considerando al Paraguay como una provincia argentina. Y tal es así que varios protagonistas de la gesta emancipadora se plegaron a las exigencias del general Rosas y por ello tuvieron que ser encarcelados y algunos murieron en prisión. En consecuencia, el doctor Francia ejerció mano dura, obligándole a todos los pobladores de la República a trabajar, a producir para su propio sustento sin tener que depender de los países vecinos, que era una forma de ejercer la propia libertad, la independencia, a tal punto que a su muerte, ocurrida en 1940, dejó un país sumamente rico que dio pie para los grandes emprendimientos de la familia de los López. Algo que hay que destacar y relacionado directamente ya con la lengua guaraní es que el mismo doctor Francia manejaba la lengua guaraní como gobernante, redactaba en guaraní las correspondencias para los delegados de los distintos puntos de la República, como Pilar, Itapúa, Coruguatí, Concepción, etc. Y encargó a los poetas y músicos de la época que crearan un himno nacional. Se le presentaron varios proyectos, la mayoría de los cuales fueron rechazados porque estaban escritos en lengua castellana, que él consideraba como lengua de chapetones. No, tenemos que hablar nuestra lengua, tenemos que fortalecerla. Entonces aceptó el trabajo presentado por un músico y poeta de Caraguatá, Anastasio Rolón. Entonces hoy podemos afirmar rotundamente que el primer himno nacional que tuvo la República del Paraguay estaba escrito en guaraní, y vamos a verlo a continuación. Tetán Purajei. Ñande yubá, ñanderecobé, ñanenetame y me embirá, daya heyaixene y yacatúa oñemoamarú.
Yaguareté Paraguay o Coronó, Oñaró, Jajubune, hoy me hay Chaguamotare Imbarane, Taiñañá, Tajuhuipú. Ñandera Ucuera Peñame N y Yibate Beba Tetanepu, Tembiguay, Daja Eichene Ambue Teta Oye Yapobawi. Tenonde Opavaena, Abañe Moñangá Paraguay, ya yepu apumbobe, putaguacuera poupe. Paraguay mamá, da pequejillevai, peipotápico tobayepete, o cañú penderera, pendererecua, tena posajendape, pemanó. Manó, tosunum bocatu y sabeba, sapucay yoapu, tabaguasuguá, y cne y marangatuba. Ajoyacuera o bebé, puapucuera dobabaibape, bocaguazú o noje, bota iñaró a oporoyucaba. Hañaneneta insasómaba, no ñembojobairi ababere, Iñemombae omboyejuca, marangatú, poi boayere. Pura heyoa es el coro. Toicovena ñanesaso, ñaneneta torreterema. Tapia tai saso, tapia tai yoheipure. Como vemos aquí, la traducción al castellano fue hecha ya posteriormente a la muerte del doctor Francia, ocurrida en 1840, y se adjudica su autoría al presidente don Carlos Antonio López, aunque en ninguna de las publicaciones hechas aparece su firma. Tenemos que aclarar también que originalmente estaba escrito esto en lo que se llama guaraní antiguo, y lo que hemos visto aquí ya está más actualizado, aunque hay todavía algunos términos que pueden considerarse arcaicos. Y vale la pena hacer la aclaración sobre un punto. En guaraní dice posajendape ñamanone, y la traducción correspondiente dice 1000 veces morir. Posá es 500, como hicimos ya con Pocoin. Pocoin 7, Po es 5 y Sa es 100, 500. En cambio, 1000 se dice Su. Y seguramente por una cuestión literaria, don Carlos Antonio López hizo la modificación. En lugar de 500 veces morir, lo usual es 1000 veces morir. Y esa es la declaración que queríamos hacer. Y luego de este
Purajey o Tetá Purajey, himno a la independencia, el primero que tuvimos que fue en guaraní. Vamos a ofrecer un homenaje a todos los músicos amigos, a quienes como amigo particularmente quiero pedirles dos cosas, hacerle dos recomendaciones o pedirles dos favores, como prefieran. Primero, si alguno de ustedes amigos creen que puede ser musicalizado estos versos, yo lo vería con mucho agrado. Tienen la autorización correspondiente. Y segundo, cuando ocurra lo que dicen estos versos en la parte final, cuando se enteren de que ocurrió lo que debe ocurrirle a cualquiera en un momento dado, les digo, qué lindo sería morir al son de una serenata. Porque precisamente ese es el título y el tema del trabajo que vamos a presentarlo, unos versos que pretenden ser poesía y que naciera en un atardecer melancólico cuando nos enteramos de la noticia del fallecimiento de un artista y coincidieron los pensamientos de la gente que acompañó los restos mortales de ese amigo con una serenata y los pensamientos propios. Hace unos 10 años más o menos surgieron estos versos. El título de esta obra es Querambipú. Ha Querambipú, oyo ay juba moirujara, reikuaba bua tene hakunu dereje aeo y kobe mangma pura heijara, isapu hipu ahape o mondukuba temiandu. Ha Querambipú, ñe potretare masaiva, ñe papara uihaisa obuami nendive, rerahawin de pupeñan de puao mojesaiva, maitei marangatú, hamboreihu endive. Pujareje sacajape, buyacuera o minbipa. Amuitea la pope, buyacoeña puse. Ya surendigo esa penita cuñaro metá. Caria o jaijueteba peina endape o guaje. Tajeñoy Querambipú, pujareco en Boubé. Coroshireto ñe oin jape botutu. Ubutuo y peyucuevo y purajei tonguaje. Jajen bien juro metame, tojavi upe y botu. Ha Querambipú. A que sende pepogupe, cane ojan ba a super eyumivo se moirú, eyumina serenoi, se atoi cose que gupe, a hendubo neñe tajetu serembiaihu. Haupei, xarapajape, serenoi bobe tu pan, pemocante tesaú,
Pejendum baracapú, tosoró a oyoya, toyepusó mi arpasán, purajeiro de azupe, tajeñoy querambipú. Hombre hacete guiachu merenda, pero mojo nace. Bien amigos, llegamos al final de otra edición de Ñañe mi Guaranime, hablemos en guaraní. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Felicidades amigos músicos, felicidades a ustedes queridos televidentes, hasta la próxima semana.